Realmente ha sido un honor para todo el equipo de CETERA trabajar junto con Susan Robertson y por supuesto teniendo siempre en cuenta los avances en este sentido de la investigación de la Internacional de la Educación dirigida por Angelo Gabrielatos. Hola. Así que bueno, muchas gracias Sonia por la invitación y un gusto estar con los diputados, amigos, colegas. Bueno, yo solamente 2 palabras después de lo que acaba de exponer Susan sobre el tema en la Argentina. Yo creo que hay 2 o 3 cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera es que en 1985, en el Congreso Pedagógico Nacional que hubo en ese momento, durante el gobierno constitucional después de la dictadura militar, un conjunto muy importante de sectores políticos argentinos, por primera vez en la historia argentina, se pusieron de acuerdo en que la educación pública podía ser privada o estatal. Y este fue un acontecimiento gravísimo porque fue la base no solamente de políticas de financiamiento de la educación privada por parte del gobierno o de los gobiernos, sino porque minó, es decir, afectó profundamente la histórica confianza de los argentinos en la educación pública. Luego, durante la década del 90, con los grandes préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que se volatilizaron en las intermediaciones, nunca vimos ninguna obra concreta en educación, pero allí se dictaron leyes que abrieron la posibilidad de que la educación privada fuera de mayor importancia que la educación pública en la Argentina. Quiero decir que históricamente existió, es decir, que el sector de educación privada tradicional, llamémoslo así, tiene una existencia de muchas décadas y que el Estado subvenciona escuelas privadas desde hace mucho tiempo, lo cual recién ahora aparece de una manera muy fuerte, porque, digamos, históricamente, si bien el subsidio, tal como explicó recién Susan Robertson, es muy difícil tener el dato certero sobre cuántos son, ¿no? Cuál es la magnitud de los fondos que el gobierno invierte en la educación privada. Sí, esto históricamente ha sido muy difícil. Siempre hemos dicho que era el secreto de los 10.000 millones, ¿no? Que aquel que realmente supiera cuánto invierte el Estado en educación privada, entonces se podría ganar 10.000 millones. Pero, digamos, lo que ahora sí es muy claro es que durante estos últimos años la inversión privada, pública, en la educación privada ha ido aumentando de una manera espectacular, porque no son solamente los fondos que uno de alguna manera puede llegar a conocer a través del análisis de los presupuestos locales, porque recuerden que el sistema educativo argentino es un sistema que está descentralizado, o sea que tenemos tantos sistemas como provincias, hay 25 sistemas educativos en la Argentina. Entonces, realmente es un trabajo casi para Sherlock Holmes el averiguar cuáles son los fondos que cada provincia y la nación invierten en la educación privada. Pero lo que quiero decir es que el conjunto del sistema, durante 150 años, se apoyó, la columna del sistema fue la educación pública, y que el conjunto de la sociedad argentina durante 150 años, ¿sí?,
tuvo un acuerdo con sus matices, pero en términos generales hubo un acuerdo en relación a que la columna de la nación, una columna de la nación era la educación pública, y que esta situación ahora ha cambiado, que esta situación ha cambiado porque lo que hay es una enorme publicidad en contra de la escuela pública, en contra de los docentes, ¿sí? Y a favor de la liberalización de la educación de acuerdo a la normativa de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económicos, o sea, la OCDE y la Organización Mundial del Comercio, la OMC, como también acaba de mencionar Susan Robertson. Una o dos cosas más. El ejemplo de la Fundación Bartier es muy importante, puesto que fue la primera fundación con la cual tomó contacto ya como presidente de la Nación el presidente Mauricio Macri en enero del 2016, después de haber asumido en diciembre, el 10 de diciembre del 2015, ¿sí?, haber asumido la presidencia de la Nación, fue a la reunión de Davos y allí se encontró con Sani Barty, que es el dueño de una de las cadenas de escuelas más importantes del mundo, y lo invitó a venir a la Argentina porque, y en palabras esto del entonces ministro de Educación Esteban Bullrich, los argentinos no sabemos enseñar, entonces necesitamos que vengan de afuera para enseñarnos lo que tenemos que enseñar. Quiero decir que no solamente hay fundaciones de ese nivel y con ese poder ya hoy en la Argentina, sino que también hay fundaciones como la Fundación Cimientos, que es una fundación nacional que pertenece a el ingenio Ledesma de la familia Blaquier. La familia Blaquier es una de las familias tradicionales de la oligarquía argentina, y el ingenio Ledesma hasta la actualidad es una empresa que así está permanentemente denunciada por el trabajo esclavo. Entonces, estas son grandes fundaciones que, por otra parte, ocupan el terreno de otro tipo de emprendimientos que son fundaciones cooperativas y emprendimientos sociales, ¿sí? Es decir, como bachilleratos populares y otros emprendimientos sociales que no tienen nada que ver con estas grandes fundaciones y corporaciones, ¿no? Creo que estamos con un problema muy serio en ese sentido en la Argentina. Me parece que en el informe hemos visto con mucha preocupación que la privatización avanzaba más rápido que nuestra capacidad de investigar, y que estamos ante políticas oficiales que están totalmente alineadas con las políticas internacionales de privatización de la educación. En ese sentido, no puedo dejar de mencionar el hecho de que el gobierno argentino no reconozca la ley de financiamiento educativo, que no reconozca que en esa ley está la obligación de llamar a convenciones colectivas de trabajo, ¿sí? Es una de las demostraciones más fuertes, ¿sí?, de su decidido desconocimiento y rechazo de la educación pública. Bueno, muchísimas gracias. Perdón, vamos a seguir trabajando, ¿eh? O sea, esta es una parte del informe y sigue el equipo trabajando. Muchísimas gracias.